La regla de la cadena. La regla de la cadena no es nada más que una función que depende de otra y esta a su vez depende de otras variables. Para proceder a resolver a través de la regla de la cadena, primero tenemos que aplicar lo que es el diagrama de árbol. Para aplicar lo que es el diagrama de árbol, primero debemos identificar cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente y cuál es las variables intermedias, ¿verdad? Entonces tendríamos esta función que dice que es W es igual a f de x, y, z, coma x que es igual a g de rs, coma y que es igual a h de rs, coma y, z que es igual a k de rs. Entonces procedemos a colocar nuestra variable dependiente que vendría a ser W, luego nuestras variables independientes que vendrían a ser x, y y z, y por último nuestras variables dependientes que son r y s, quedándonos nuestra función como W es igual a f de g de rs por h de rs por k de rs. Para sacar nuestras derivadas de nuestro diagrama de árbol, procedemos a crear una especie de triángulo rombo, en el cual en la punta de arriba vamos a colocar lo que es nuestra variable dependiente, que es la W. Procedemos a colocar en estos tres puntos intermedios las variables intermedias, que son x, y y z, y por último una de las dos variables independientes. En este caso tomamos lo que es la r. Luego procedemos a colocar lo que son las derivadas. Entonces de este lado obtenemos lo que es la derivada de W con respecto a z. Acá tenemos la derivada de W con respecto a y la derivada de W con respecto de x. Procedemos a hacer lo mismo con la parte de abajo, pero ya en este caso sería la derivada de x con respecto de r, la derivada de y con respecto de r y la derivada de z con respecto de r, quedándonos nuestra derivada de la siguiente función. La derivada del W con respecto de r va a ser igual a la derivada de x por la derivada de x con respecto de r más la derivada de W con respecto a la derivada de y por la derivada de y con respecto a la derivada de r más la derivada de W con respecto a la derivada de z por la derivada de z con respecto a la derivada de r. Luego volvemos a hacer un segundo rombo, pero en este caso tomamos la otra variable independiente que vendría a ser lo que es la s. Entonces hacemos el mismo procedimiento, que nos queda derivada de W con respecto de x, derivada de W con respecto a y, derivada de W con respecto a z, y luego abajo colocamos derivada de x, pero en este caso ya vendría a ser con respecto de s, derivada de y con respecto de s y derivada de z con respecto a s. Vendría quedando la fórmula muy similar a la que es con respecto de r, pero donde va la r vendría a ser con respecto de s. Entonces el ejemplo que seleccionamos para aplicar lo que es el diagrama de árbol y resolver por el método de la cadena es la siguiente función. W es igual a x de y a la 2 más x a la 2 por z más y por z a la 2. X es igual a r entre s, y es igual a r a la 2 más 3s y z es igual a 2r. No sé si se ve ahí. Entonces procedemos a derivar. Primero derivamos lo que es las w's con respecto a cada una de las variables intermedias. Entonces aquí lo primero que hice fue derivar w con respecto de x, dándonos esto como resultado y a la 2 más 2x por z. Luego derivé con respecto de y, dándonos 2x por y más z a la 2.
Luego derivé w con respecto de z, dándonos esto como resultado 2. Procedemos a derivar ahora con respecto de r, o sea, derivamos x con respecto de r, dándome este resultado, como resultado 1 de s. Y derivé y con respecto de r, dando este como resultado 2r. Y la derivada de z con respecto a r nos dio un resultado de 2. Luego procedí a unir las dos derivadas, entonces ahora me toca derivar w con respecto de r. Entonces uno lo que es la derivada de x, la derivada de w con respecto de x por la derivada de x con respecto de r, que vendría a ser y a la 2 más 2x por z por 1 entre s. Luego coloco más la derivada de w con respecto de y por la derivada de y con respecto de r, que vendría a ser 2x por y más z a la 2 por 2r. Luego coloco lo que es la derivada de w con respecto a la z y por la derivada de z con respecto a r, que vendría a ser x a la 2 más 2y por x por 2. Resolviendo estas derivadas nos queda al final que la derivada de w con respecto a r quedaría de la siguiente manera: y a la 2 más 2x por z entre s más 4x por y por r más z a la 2 por r más 2x a la 2 más 4y por z. Luego de haber sacado la derivada de w con respecto a r, procedemos a sacar la derivada w con respecto a s. Como ya acá arriba sacamos lo que es las derivadas de w con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, procedemos acá a sacar lo que es la derivada de x con respecto a s, la derivada de y con respecto a s y la derivada de z con respecto a s. Luego de que sacamos eso, nos da como resultado que la derivada de x con respecto a s es r entre s a la 2, la derivada de y con respecto a s es igual a 3 y la derivada de z con respecto a s es igual a 0. Procedemos a sustituir, entonces la derivada de w con respecto a s quedaría de la siguiente manera: y a la 2 más 2x a la z por menos r entre s a la 2 más la derivada de w con respecto a y por la derivada de y con respecto a s, que vendría a ser 2xy más z a la 2 por 3 más la derivada de w con respecto a z por la derivada de z con respecto a s, que vendría a ser x a la 2 más 2 y a la z por 0. Resolvemos dándonos esto como resultado que la derivada de w entre la derivada de s con respecto a s quedaría de la siguiente forma, que es menos y a la 2 por r menos 2x por z por r entre s a la 2 más 6x por y más 3z a la 2. Ese vendría a ser el resultado de nuestra derivada w con respecto a s, y acá arriba tendríamos el resultado de la derivada de w con respecto a r.